Yo no voy a permitir que Venezuela se embochinche y vaya a la guerra civil. No había cumplido el general Juan Vicente Gómez 2 meses de muerto, cuando continuaban en Caracas las grandes manifestaciones. Muerte a los gomecistas, queremos pan, queremos trabajo. Manifestaciones en la parroquia de La Pastora, manifestaciones en la Plaza Bolívar, manifestaciones en San Juan. Fue entonces cuando el presidente Eleazar López Contreras llamó a los periodistas. Eso fue en febrero, 12 de febrero. Llamó a los periodistas a su propia casa y les dijo: señores, yo no voy a permitir que el país se embochinche. Aquí no vuelve la reacción gomecista ni tampoco la extrema comunista. Es decir, yo les recomiendo a ustedes calma y cordura. La crema del periodismo de aquella época conferenció con el presidente. Ahí estaba Ramón David León, Marco Aurelio Rodríguez, Pedro Sotillo, Luis Barrios Cruz, Monseñor Pellín, todo lo que valía dentro del periodismo nacional. Y Gómez les dijo: las garantías quedan suspendidas desde esta noche. Y les advierto para que no se alarmen, he convocado a los reservistas, clases y oficiales de 1932, 1934, que se incorporen a las filas, porque yo no voy a permitir que Venezuela se embochinche y vaya a la guerra civil. Y desde hoy funcionará una junta de censura, porque no quiero tampoco que se embochinche al país a través de la propaganda comunista de los periódicos, de los artículos contra la familia y de la difamación. Entonces Venezuela tuvo, después de la muerte de Gómez, una junta de censura, presidida por Jorge Luciani, estaba también allí Eduardo Kohl y estaba Leopoldo Ayala Michelena. Todos eran periodistas y gozaban del aprecio del gremio. Cuando pasó algo sumamente curioso. El 12 de febrero, estamos hablando de 1936, apareció en la primera página de La Esfera un artículo. Decía: democracia o dictadura, ¿hacia dónde va López Contreras? Lo firmaba un joven desconocido, Hernani Portocarrero, quien era dirigente comunista. Aquí lo están viendo ustedes en pantalla. En esta foto Hernani aparece muchísimos años después, en 1956, cuando estaba en México expulsado con Servando García Ponce, quien aparece con él junto con en la misma foto. Servando García Ponce, dirigente comunista también, hermano de Guillermo García Ponce, el jefe del ala armada del Partido Comunista en la insurrección contra Rómulo Betancourt. Pero esa es otra historia. Lo importante es que Hernani publica ese artículo y en el artículo dice algo muy grave. Dice: López Contreras pierde su tiempo si cree que va a imponer en Venezuela otra tiranía. O es que el presidente, y aquí venía un gran veneno, es que el presidente quiere probar de verdad, si en el pueblo venezolano hay varones con pelo en pecho. Por supuesto, aquello fue un escándalo. Hernani Portocarrero prendió la mecha y eso apareció el 12, pero inmediatamente se movilizaron todos los estudiantes. Al frente de la Federación Venezolana de Estudiantes estaba un joven, tenía 22 años, Jovito Villalba. Entonces Jovito Villalba inmediatamente mandó una carta al presidente de la República, diciéndole: la Federación Venezolana de Estudiantes le pide a usted destitución de todos los gomecistas que están en el gobierno, cárcel y juicio para quienes han cometido atropellos, libertad, derogación de la censura y que se impongan de nuevo las garantías constitucionales. Como el pueblo no sabía lo que eran garantías constitucionales, Jovito ordenó que los estudiantes fueran por toda Caracas y en las esquinas, en mítines relámpagos, explicaban al pueblo lo que eran las garantías. La gente se quedaba con la boca abierta cuando sabía que garantía era que usted podía hablar lo que le diera la gana, que garantía era que a usted no le podían poner preso sin juicio, que garantía era que a usted no le podían abrir la correspondencia, que garantía era que a usted no podían penetrar en su casa sin una orden judicial. La gente no había visto eso, 27 años de dictadura. Cuando la gente se dio cuenta de lo que eran las garantías, entonces automáticamente la gente se fue a la Plaza Bolívar. Eso fue un 14 de febrero. Y llegaron a la Plaza Bolívar lanzando un grito: no queremos carnaval, queremos la garantía pública. Porque López Contreras, muy zamarro el viejo, movilizó el ejército, llamó a los reservistas, impuso censura de prensa, pero autorizó el carnaval. Pero aquí le falló la consigna de pan y circo. Y la gente comenzó a decir: que se vaya Galaví. Galaví era el gobernador. No queremos carnaval, queremos la garantía pública, cuando de pronto comenzó la plomazón. Esto es en la Plaza Bolívar. La plomazón era de los viejos balcones de la gobernación de Caracas. Dicen las crónicas de la época que aproximadamente hubo 120 muertos. Aquello fue terrible, una masacre. El gobierno anunció oficialmente que los muertos no pasaban de 64, pero Jovito Villalba
y la gente de la FED anunció que eran más de 100 muertos. Fue entonces cuando Jóbito, que había declarado la noche anterior la huelga general, una huelga muy curiosa, porque el comunicado de Jóbito al gobierno decía lo siguiente: la Federación de Estudiantes ordena huelga general, no asistiremos a las clases, ni en las universidades ni en los colegios, y los estudiantes de medicina no asistirán tampoco a los hospitales. Eso sí, en el Hospital Vargas funcionará una comisión de emergencia de estudiantes que va a atender a todos los enfermos, porque si hombre del pueblo, dijo Jóbito, no recibe atención médica en el hospital, eso es tan grave como que si a un hombre del pueblo lo mata un gomecista en la calle. Una lección extraordinaria, extraordinaria. Lo cierto es que se paralizó el país porque la Asociación Nacional de Empleados cerró fuerzas con los estudiantes. El país se paralizó después de la masacre del 14 de febrero. Fue entonces cuando Caracas vio algo imponente. La promoción comenzó a las 11:30 de la mañana, pero a las 4 de la tarde salieron más de 70.000 personas a la calle. Y las personas salieron desde la plaza de la universidad, o sea, desde el frente de la universidad. Encabezaba la manifestación el rector de la Universidad Central, el sabio Racetti. A su lado estaba Jóbito Villalba. Venían luego después todos los gremios del país, venía después todo el estudiantado, y aquellas 70.000 personas marcharon ordenadamente hacia Miraflores, gritando: muera el gomecismo, no queremos carnaval, queremos las garantías públicas. Y aquello era como una procesión: queremos las garantías públicas, queremos pan, queremos trabajo, muera el gomecismo. E iban marchando, salieron hacia la esquina de Principal, siguieron a la esquina de Santa Capilla, cruzaron a la izquierda y las 70.000 personas llegaron a Miraflores. En la ventana de Miraflores, en un balcón frente a Miraflores, en donde estaba residiendo el presidente de la República, en donde funcionó mucho tiempo el Ministerio de Defensa, estaba López Contreras con su esposa. El Ronquito estaba pálido. Invitó entonces el Ronquito a una comisión a que fuera a hablar con él. La comisión la encabezaba Jóbito, y Jóbito entonces le pide al presidente destitución de todos los gomecistas y le pide algo muy importante. Le pide que derogue la censura y que vuelva la libertad de prensa. López Contreras aceptó, porque el gobierno de López en aquel momento estaba caído. Es decir, el gobierno de López estaba caído y el verdadero jefe del gobierno, el verdadero jefe del país era Jóbito Villalba. Pero Jóbito, por sus 22 años, cometió un error que no cambió la historia de Venezuela. El error fue no pedirle a López Contreras cambio inmediato de gobierno e imponer él sus propios ministros. Jóbito no pidió sino cambio de gobierno, pero no pidió que él iba a imponer sus ministros. Pese a que en la calle la gente decía: hay dos gobiernos, el de Miraflores, en donde estaba Jóbito con sus estudiantes, el de Miraflores, en donde estaba López con el ejército, y el de Miracielos, en la esquina de Miracielos funcionaba la Federación Venezolana de Estudiantes. El pueblo, que es bueno decirlo, antes de esta gran manifestación, lanzó una consigna: represalia y justicia, y más de 200 casas de gomecistas fueron saqueadas. Casas de gomecistas y negocios vinculados al gomecismo, entre ellos una nota pintoresca: el Bar de la Pulmonía. Llamaban el Bar de la Pulmonía un bar que estaba en la Laguna de Catia, junto con un cabaret, que era de Carlos Delfino, un gomecista. Todo eso fue saqueado. Le decían Bar de la Pulmonía porque pegaba tanto frío que las parejas se apurruñaban en la noche. Lo cierto es que amaneció otro país con un nuevo gabinete. Muchísimos años más tarde, Jóbito Villalba, ya veterano, cuando se le recordaba esto, decía: maestro, no se me recuerde esto, por favor. Ese ha sido el error más grave que yo cometí en mi vida. Ese día podíamos haber cambiado al país. Y el mismo Jóbito decía: y pensar que todo comenzó por un gritico: no queremos carnaval. Hoy pensamos en los muertos del 14 de febrero, pero nadie se acuerda de esos muertos del 14 de febrero, como nadie se acuerda de todos los muertos del pasado inmediato. Muertos que, como dijo el gran Abraham Lincoln, debemos luchar para que no hayan muerto en vano. Sin embargo, los muertos en Venezuela, desafortunadamente, pese a la oración inmortal de Lincoln, que dice que nuestros muertos no hayan muerto en vano, han muerto en vano. Han muerto en vano porque, desafortunadamente, Venezuela no tiene memoria. Así son las cosas.